micrófonos en silencio para poder escuchar claramente a nuestros invitados el día de hoy. Y también recordarles que pueden escribir sus preguntas en la sección de mensajes durante la presentación. Los exhorto a que hagan todas las preguntas que se les vengan a la mente, aprovechando que tenemos estas dos eminencias con nosotros el día de hoy. Y ahora sí, bueno, sin más preámbulos, agradecerle a Rolando y al doctor Monraz que están con nosotros el día de hoy. Y sin más preámbulos, adelante por favor, Rolando. Buenos días a todos, muchas gracias Jael, muchas gracias a la mesa directiva de la CANCHAM y también agradecimientos a Valentín Pfeiffer que nos ha apoyado en todos estos temas de coordinación, sobre todo también a mi compañero Samuel Rivero de la sección de Querétaro, que también hizo posible este acercamiento con la CANCHAM. Es al contrario para nosotros en BGBG como miembros de este despacho de abogados, es todo un honor estar en esta representación de la Cámara de Comercio de Canadá. Precisamente ya han avanzado bastantes webinars desde el inicio de esta pandemia. Hemos participado en algunos anteriormente, pero me llamó la atención cuando discutíamos las temáticas a abordar en CANCHAM, que no se había tocado el tema de telemedicina o el tema de tecnologías de información y comunicación y salud. Por eso pensamos que era más que pertinente tratar de hacer un acercamiento desde el aspecto legal, pero no solamente el aspecto legal, sino también el aspecto práctico, y por eso también tenemos un invitado, un buen amigo, que es el doctor Monraz, encargado de telemedicina del INER, y nos dará algunas aproximaciones prácticas. Y lo importante aquí es destacar, en una introducción breve que daré, que la telemedicina y estas discusiones respecto a las TICs y la salud se discutieron con antelación como una cuestión de si era posible o no hacerlo. Hubo rezagos por parte quizás de las legislaciones que no se resistían a actualizarse en estos términos, pero la pandemia llegó y la pandemia nos puso en una realidad que es más que necesario tener herramientas tecnológicas para el acercamiento a telemedicina, que es un concepto amplísimo y más adelante lo describirá el doctor Monraz. Entonces es una necesidad y tenemos que discutir cuál es el estado en el que nos encontramos en legislación, y también, sobre todo, centrándonos en el beneficiario principal, que va a ser el paciente. Sergio tendrá algunas explicaciones de cómo se hacen las consultas, cuáles son los beneficios de los pacientes. Yo me limitaré simple y sencillamente a dar un aspecto introductorio de estas cuestiones legales que existen. Para empezar, lo importante será pues irnos a un marco legal, marco constitucional en este caso. Y precisamente, pues todos sabemos, y los que estudiamos derecho sabemos precisamente que en la Constitución se encuentra en el artículo 4 el derecho a la salud, o mejor dicho, el derecho a la protección de la salud. Es un derecho que está garantizado en nuestra Constitución, y también evidentemente hay otros derechos ahí vinculados. Yo puse aquí el de libertad de trabajo, porque algunos preguntan si la telemedicina, si los profesionales de la salud que se dedican a la telemedicina es legal, no es legal. Bueno, pues la respuesta está ahí. Hay una libertad de trabajo siempre y cuando sea lícito, y prácticamente las reglamentaciones de este derecho a la salud se ponen por la Secretaría del ramo del sector, que es la Secretaría de Salud, y pues algunos otros organismos reguladores que están precisamente regulando toda esta situación. Ahora bien, el artículo 6 de la Constitución es bien importante porque nos habla recientemente, y ahorita tocaré ese tema, de una reforma que hubo en 2013, que fue la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, por la cual se elevó a este rango constitucional los derechos o el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. De hecho, la propia Constitución habla de los servicios públicos de telecomunicaciones, donde pues las telecomunicaciones, sabemos, todo el mundo utilizamos nuestro smartphone. Los servicios que tenemos de acceso a Internet de banda ancha se da gracias a estas reformas constitucionales que se elevaron a rango constitucional, y sobre todo pensar en que este acceso a las tecnologías no solamente per se es importante o necesario, sino que el resultado de ello es tener un derecho a la información. Y aquí podríamos determinar también la importancia del derecho a la información de la salud, justamente de los pacientes, que se tendría que garantizar. Bueno, otros datos importantes es la protección de datos personales, porque si bien es cierto que las tecnologías nos abren todo un universo y panorama,
también es cierto que existen seguridades, medidas de seguridad que se tienen que tomar, mecanismos para la protección de estos derechos de datos personales no solamente de los pacientes, sino de cualquier usuario de los servicios, de las tecnologías, de las aplicaciones. Ahora bien, anticipaba que hubo una reforma importante en el 2013, y esta reforma al artículo 6º de la Constitución nos pone un apartado muy interesante que menciona justamente que se garantizará a la población la integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal, con metas anuales y sexenales. Esta política está a cargo del Ejecutivo Federal. Todos sabemos que existe una oficina en Presidencia de la República que se llamaba de Estrategia Digital. Le han cambiado algunos nombres, pero bueno, tiene que ver con esta estrategia transversal que no solamente es de tecnología, sino que impacta a diferentes sectores, como pueden ver abajo, incluyendo al sector de aplicaciones de telesalud, telemedicina, el mismo tema de expediente clínico electrónico y desarrollo de aplicaciones está inserto en este texto constitucional, y es relevante porque más allá de que exista una política del gobierno federal, se tiene que implementar. Creo que existen las bases legales para poderlo implementar. Y para la implementación, todos sabemos, pues es un tema también de presupuesto. Quizás ese tema sea algo que podamos explorar más adelante con las experiencias del doctor Monraz. También la propia texto constitucional en ese apartado nos habla de las metas de conectividad, de que se tengan pues la mayor posibilidad de hogares conectados y negocios conectados. Esto es importante por mencionarlo porque no solamente todo el mundo de aplicaciones de telesalud, de posibilidades existentes, se dan per se necesitan justamente atrás de todo eso una política que despliegue infraestructura, que despliegue pues todas las posibilidades para poder dar un acceso a Internet. Ahora bien, otro de los puntos que son importantes es lo que está en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Consideramos que hay apartados importantes, como puede ser el derecho de los usuarios y sus mecanismos de protección, y que no solamente son los usuarios en general, sino que también se busca insertar a los usuarios con discapacidad. Ahí hago alguna parada simplemente para mencionar que hay en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión una mención respecto a que se debe de contar con equipos terminales que tengan funcionalidades, programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad. Hay varios tipos de discapacidad, como puede ser la motriz, la visual, la auditiva, para los servicios de telecomunicaciones. Y esto es importante porque se necesita, además de tener el acceso, tener también inclusive hasta una alfabetización digital en el uso de las tecnologías para que se pueda acercar justamente información tan importante como la información de salud. Esto también es un tema universal, no se puede excluir a las personas con discapacidad como se menciona en este apartado. Otras de las leyes importantes que están relacionadas es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, una ley que data del 2012 aproximadamente y que evidentemente su nombre lo dice, tiene por objeto este tratamiento de datos personales que sea justamente un tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Esto es importante. Hay unas definiciones en la propia ley que también se asemejan a otras definiciones que se encuentran en el marco de la salud, como puede ser el tema del consentimiento, porque sabemos con esta definición que el consentimiento es una manifestación de la voluntad del titular de los datos, mediante la cual se efectúa pues el tratamiento de los mismos. Eso es importante porque también en materia de salud existe el concepto de consentimiento informado, más adelante se detallará también por el doctor Monraz. Ahora bien, en esta materia de protección de datos personales, es importante referir la definición de datos sensibles o datos personales sensibles, porque quizás el tema de salud es de los datos más importantes que existen para clasificarlos como datos sensibles. Pueden ver ustedes en esta definición pues, ¿cuáles son los que se consideran datos sensibles como aquellos que revelan aspectos
respecto al origen racial o étnico, y ahí se encuentra el tema del estado de salud, no solamente presente, sino también del futuro, inclusive de información genética, entre otras características. Son datos sensibles y la información que se da por el estado de salud es un dato sensible. Esto se tiene que entender que sí existe un marco legal que protege los datos personales de los pacientes. En particular, habrá algunas especificaciones en los reglamentos en materia de salud, pero en general el marco es esta Ley Federal de Protección de Datos Personales, cuya autoridad u órgano regulador es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, mejor conocido como INAI. Ahora bien, entrando al tema, ya para cerrar un poco de mi parte, existe, pues evidentemente, la legislación en materia de salud y la principal fuente es la Ley General de Salud. Esta Ley General de Salud establece en su artículo 6º que hay un Sistema Nacional de Salud y tiene, entre otros objetivos, hay varias fracciones. La que destacamos es la que refiere la fracción 9ª, promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las tecnologías de la información y comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud. Es claro que las tecnologías vienen a ser un aliado importante para los servicios de salud y es claro también que ante la falta quizás de infraestructura médica, poner o construir hospitales o clínicas de atención en zonas alejadas y rurales, pues evidentemente las tecnologías se vuelven en un aliado para poder dar acceso a estas personas que se encuentran en un grado de marginación alta o muy alta, que aproximadamente hay 108,000 localidades con esas características en nuestro país. El artículo 7 de esta misma ley se refiere a que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud y tienen unas atribuciones. En particular se puede ver de la fracción 8ª bis, que es promover la incorporación, el uso, aprovechamiento de las TICs en los servicios de salud. Entonces, básicamente estos son fundamentos de la telemedicina. Hay otros artículos que hablan de la atención médica, que la telemedicina no se puede entender sin una atención médica. Y ahí viene esta definición en el artículo 32 de la ley, que es un conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Y mencionan en este otro apartado que es importante que estos servicios de salud apoyen en guías de práctica clínica y medios electrónicos de acuerdo a normas oficiales mexicanas que se expidan por la Secretaría de Salud. Las normas oficiales mexicanas, hay una cantidad importante en materia de legislación de salud. Entre ellas hay normas oficiales mexicanas de expediente clínico y es importante referirnos a ellas también porque evidentemente este apartado de la Ley General de Salud habilita los medios electrónicos. Ahora bien, hay dentro de la reglamentación en materia de salud unas inconsistencias, que es quizás las inconsistencias que se tienen que desahogar a través de una reforma quizás legislativa o a través de que las autoridades involucradas como la Secretaría de Salud o la Secretaría de Economía incluso, porque es un tema que impacta evidentemente el ejercicio de una profesión, de una actividad económica, pero también por el otro lado, pues el beneficio de los pacientes, y es el tema de la receta médica y esta situación de la receta electrónica. Por un lado, existe un reglamento de insumos para la salud, y ahí se puede ver claramente en este artículo 29 que se establece, entre otras medidas, que la receta médica deberá contener impreso el nombre y el domicilio completos y el número de cédula profesional de quien prescribe, del profesional que prescribe, y dice llevar la fecha y claramente establece que debe de contener una firma autógrafa del emisor. Ahí es una inconsistencia porque por el otro lado existe un reglamento, que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en donde en su artículo 64 establece también reglamentación de las recetas expedidas a usuarios y menciona en uno de sus apartados que debe de contener, sí, firma autógrafa, pero da también la posibilidad de que sea, en caso de contar con medios tecnológicos, firma digital o electrónica de quien lo expide. Pues aquí encontramos que hay justamente una contraposición entre reglamentos que deben de ser, pues, de alguna manera revisados, interpretados por las autoridades correspondientes y dejar un criterio por el cual se establezca claramente la posibilidad
de que se usen los medios electrónicos a través de firma digital y evidentemente hay toda una reglamentación de firma digital para que los profesionales de la salud puedan utilizarla. Básicamente, nada más para cerrar este apartado inicial de mi parte, como conclusión es mencionar que la telemedicina es una realidad en el mundo y desde el punto de vista legislativo México debe adaptarse a estos cambios detonados principalmente por la pandemia y para un paso importante para encaminarse en este rumbo es que las partes interesadas, y por partes interesadas menciono principalmente a los colegios de los médicos, pero también a otro tipo de asociaciones, como puede ser la propia Asociación de Internet de México, que está muy activa en un grupo de salud digital, para fomentar con la Secretaría de Economía un cambio regulatorio que implique una emisión de una nueva norma mexicana, o bien bajo la nueva Ley Federal de Infraestructura de la Calidad, se les llama ahora estándares, que puedan ser adaptados y que se disipe cualquier duda de la aplicación de la telemedicina y en el caso específico de las recetas electrónicas en nuestro país, y que se participe activamente entonces en espacios regulatorios, legislativos. En el Congreso de la Unión existen diversas iniciativas respecto a la telemedicina. También existen algunas definiciones, intentos de definiciones de lo que es telemedicina, que eso lo va a aclarar en un momento más el doctor Monraz. Pero es importante mencionar que estos diversos puntos de acuerdo, inclusive que se han emitido, tienen como finalidad pues mitigar un efecto negativo de la pandemia, que es que los pacientes no tengan acceso a los servicios de salud. Las tecnologías de la información y la salud se vuelven un aliado, como lo hemos mencionado, como hay una política pública, como existe inclusive estas metas anuales y sexenales. La implementación y el presupuesto puede ser algo complicado, pero de que existen las bases legales para poderlo desarrollar en nuestro país, existen. Ahora daré paso a mi compañero, al doctor Sergio Monraz, que explique prácticamente lo que se vive día con día y regresaré con ustedes para dar un cierre junto con el doctor. Muchas gracias. Rolando, tienes que... Ah, ya, perfecto. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la CanCham por la invitación. Gracias también a Rolando por la introducción en este ámbito legal de la telemedicina. Como ya decía Rolando, yo les voy a describir un poquito la parte más práctica y lo que estamos viviendo en telemedicina, tanto en México como en el mundo. Yo aquí ya me presentó Yael, muchas gracias. Esos son mis títulos. Lo que yo voy a explicarles es la definición, la telemedicina a nivel mundial y en México, la situación actual de la pandemia brevemente, un poquito de experiencia que hemos tenido en salud respiratoria y sobre todo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y termino con algunos beneficios y retos que tiene la telemedicina. Esta es la definición de telesalud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y es otorgar servicios de salud a distancia, utilizando información y tecnologías de comunicación. Pueden ser todos los profesionales de cuidados de la salud y tienen la finalidad de mejorar la salud. La telesalud es un concepto que engloba a muchas otras ramas de la telesalud, involucrada en ella la telemedicina. La telemedicina se enfoca en el diagnóstico, en el tratamiento, la rehabilitación e incluso la educación, que también, digamos, algunas bibliografías lo pueden contemplar como una rama aparte de la telesalud. Pero si se fijan todos, todo esto engloba a la telesalud. Voy a explicarles un poquito de la situación actual de la telemedicina a nivel mundial y en México. Empezamos por Inglaterra. Ellos en su plan de salud del 2018 comentaron que su objetivo a 5 años es que todo el mundo cuente con atención primaria de forma digital. O sea que para el 2023 ya, digamos, en Inglaterra lo más probable es que cuenten con atención digital para todos. 14% de sus 23 millones de atenciones en medicina general fueron otorgadas vía telefónica y 0.5% por videoconferencia. Ahorita vamos a ver
otros países como Estados Unidos que todavía están más avanzados, pero es algo importante ese 14% y ese 0.5%. En Inglaterra le preguntaron a la población qué tanto estarían en condiciones o qué tanto aceptarían tener videoconsultas de acuerdo a sus condiciones. La columna que ven de color rosa, digamos, es pedir consejo o solicitar consejo por alguna patología o algún problema leve. Entonces, si se fijan, casi hasta un 70%, digamos, aceptaría solicitar esa ayuda o ese apoyo o ese consejo médico, digamos, por una situación menor. Digamos, va disminuyendo el porcentaje de aceptación en base a, obviamente, la emergencia o el grado de severidad de la enfermedad, ¿no? En Australia también hicieron su plan de salud para el 2018 y también ellos, digamos, tienen muy bien planeado o tienen muy contemplado a la salud digital para resolver muchos problemas de salud. Entonces aquí, digamos, tienen, por ejemplo, en la parte de arriba donde ven los círculos amarillos, tienen los problemas a los que se enfrentan, la edad a la cual tienen ese problema, y en la parte inferior se observa la propuesta digital para resolver este problema, ¿no? Entonces, algunos de sus problemas son, digamos, la falta de uso de anticonceptivos en mujeres que tienen relaciones, digamos, por ejemplo, el expediente electrónico que se suele perder mucho, digamos, problemas de anafilaxia o de eventos adversos de medicamentos, y tienen la forma de resolver cada uno de estos puntos, ¿no? Y todo lo resuelven a través de telemedicina o cuestiones digitales. En Canadá, por ejemplo, tenemos el reporte de telesalud, que fue del 2015, es la última versión disponible, y, digamos, hubo 411.778 sesiones clínicas que representaron un 0.15%, o sea, digamos, es bastantes sesiones clínicas, sin embargo, representa un porcentaje todavía muy bajo, digamos, de sesiones clínicas. Creo en el futuro va a haber mucho más. Digo, también esto es no tan reciente esta información. Yo creo que todavía este porcentaje debe de estar mucho mayor, y sobre todo con la pandemia. Cuando le preguntaron a las personas en una encuesta qué tanto quisieran tener ellos una consulta por videollamada, digamos, 8% reportaron que no habían tenido solamente 8% reportaron haber tenido alguna consulta virtual, pero cuando les preguntaron qué tantos estarían dispuestos a tener esa videoconsulta, hasta un 70% estaría dispuesto a recibir esta atención por videollamada. Estos son los reportes principales de Canadá, donde obtuve esta información. En Estados Unidos, que es uno de los países que más atención de forma virtual provee, digamos, tenemos este sistema Kaiser permanente, con cobertura a más de 12 millones de usuarios, y aquí hasta un 50% de usuarios ya habían tenido alguna forma de atención virtual. Digamos, en Canadá teníamos un 8%, acá tenemos hasta un 50% en este sistema de Kaiser permanente. Ellos proveyeron de 85.5 millones de contactos virtuales. La mitad fue por teléfono, 40% por mensajes y 10% fue de forma telefónica programada, y fue como un 0.2 o 0.3 por videollamadas, que también a mí creo que este porcentaje de videollamadas ha ido en aumento. Esta es la tendencia del uso de telesalud y de telemedicina, y si se fijan va muy de la mano con los números de casos de coronavirus. Entonces, las columnas que ven de color naranja son el número de casos de coronavirus. En enero del 2020 fue el primer caso que llegó a los Estados Unidos, y de allí, digamos, fueron aumentando el número de casos, y si se fijan, las atenciones por telemedicina también han ido en aumento. En los estados, digamos, en los que menos hay telemedicina, está Dakota del Norte, Nevada, Nuevo México, Luisiana y Alabama. Pero si se fijan, prácticamente todos los demás estados tienen un porcentaje de uso, digamos, al menos mayor a 50%. Igual estos son los hospitales que tienen servicios de telemedicina. Digamos, los que menciono ahí son los que no, o tienen menos de 7% de haber adaptado la telemedicina a sus hospitales. Igual esto es en la temporada de pandemia. Si se fijan,
A partir de marzo de 2020 empieza o se ve un repunte de las atenciones tanto telefónicas como por videollamada, sobre todo en cuestiones de salud mental, pero prácticamente en todas las especialidades y atención primaria. Igual acá estos son atenciones tanto para, esto es telefónico, atención primaria, salud mental y especialidades, pero vean cómo a partir de marzo, obviamente por el riesgo de no tener contacto con los pacientes, pues los servicios a distancia fueron muy concurridos o muy solicitados. Prácticamente todas las especialidades se sumaron a esta atención a distancia. Si se fijan, prácticamente de los únicos que continúan a la alza es las especialidades pulmonares y atención respiratoria. Todo lo demás a lo mejor ya va bajando ese número de atenciones y se está incrementando la atención de forma presencial. Esto es información, este es también mapa de Estados Unidos, este es del Veteran Affairs y digamos aquí ellos optaron por otorgarles tabletas, digamos a los pacientes para otorgarles videollamadas, ¿no? Entonces, obviamente no todos las personas tienen acceso a una tableta o un teléfono inteligente, entonces aquí optaron por otorgarles una tablet a esos pacientes que constantemente a lo mejor están yendo al hospital, entonces dijeron, bueno, pues mejor en vez de que esté, digamos, utilizando los servicios de urgencias, pues tal vez les doy una tableta y esto puede disminuir el número de atenciones. Esto es el porcentaje de uso a nivel mundial de Internet. Si se fijan, para el 2019 prácticamente más de la mitad del mundo tiene acceso o utiliza Internet. ¿Okay? Esto es comparativo entre varios países. Por ejemplo, Corea del Sur es de los países que más tienen uso de Internet, 96%, pero vemos que en México, digamos, esta cifra llega hasta un 70%, ¿no? Entonces, obviamente queremos que esta cifra vaya subiendo porque tenemos un 30% de población que no tiene acceso a Internet. Esto es por grupo etario. Obviamente, digamos, la mayoría de la atención muchas veces es a pacientes geriátricos en nuestro país, pero también gran parte de nuestra población es joven, ¿no? Entonces, afortunadamente, la mayoría de las personas jóvenes tienen acceso a Internet y tienen acceso a un teléfono inteligente y podemos proveer de esa atención a distancia. También esto es, digamos, el porcentaje de personas que tienen acceso a teléfono celular ha ido incrementando gradualmente, digamos, para el 2019 75.1%. Y esto es la distribución de Internet tanto en el ámbito urbano y sabemos obviamente que en el ámbito rural pues ha ido mejorando gracias a algunas empresas, pero todavía seguimos en un porcentaje bajo. Experiencias en México, la CENETEC ha, digamos, publicado varias de las experiencias de telemedicina en México, sobre todo en estados que no tienen tanto acceso a especialistas, entonces, por ejemplo, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, por ejemplo, entonces tenemos esta atención, por ejemplo, oftalmológica, otorrinolaringológica, dermatológica para algunos pacientes, incluso algunas cirugías se han, digamos, proyectado y algunas conferencias también de telemedicina. La situación actual de la pandemia en México, bueno, ya la han escuchado bastante, sabemos que América actualmente es el continente más afectado por coronavirus, México pues es el tercer país en el número de defunciones, prácticamente todos los estados de la República están afectados. Esta es la gráfica del número de defunciones por día que hemos tenido. Se ve una tendencia a la baja, sin embargo es muy diferente la mortalidad en cada uno de los estados, mientras, por ejemplo, en la Ciudad de México puede ir bajando, en otro estado tal vez, digamos, Michoacán, Jalisco, Monterrey pudiera ir en aumento. Entonces es muy, muy difícil o tal vez variable de interpretar esta gráfica, pero hay una tendencia a la disminución en el número de defunciones por día. En cuanto a la experiencia de telemedicina en salud respiratoria, publicamos este artículo donde englobamos prácticamente las diferentes aplicaciones de la telemedicina en las enfermedades respiratorias. Prácticamente estos son los grupos de enfermedades en los que más aplicación hemos encontrado para la telemedicina. En asma, por ejemplo, se ha identificado que mejora el control de los pacientes que tienen asma cuando tienen este seguimiento por telemedicina.
También hospitales que no tienen acceso a este tipo de estudios como la espirometría, digamos, se les provee de un espirómetro y desde lejos se les ayuda a realizar esa espirometría. En otras patologías como la apnea del sueño, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neuromusculares, la rehabilitación pulmonar y trasplante pulmonar, pues ha logrado reducir el número de hospitalizaciones, de exacerbaciones y de complicaciones por estas enfermedades. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias quiero comentarles pues, que es el hospital más grande en Latinoamérica de atención a todas las enfermedades respiratorias. Fuimos el primer hospital en recibir al primer paciente de coronavirus. También en el 2009 fue donde se identificó la pandemia por influenza y donde más se dio atención a los pacientes. Hemos tenido hasta 104 pacientes intubados en ventilación mecánica invasiva y es de los hospitales que más ha tenido pacientes intubados en la historia. Entonces aquí, digamos, logramos implementar un programa de telemedicina. Digo, esto es una tabla que nos dice qué es lo que se necesita, un equipo multidisciplinario, gente involucrada en este tipo de procesos, de este tipo de atención. Incluso tenemos que tener apoyo de trabajo social, de ingenieros, médicos, planeación, el personal directivo. Este es un programa que tenemos ahí en el INER de telemedicina, sobre todo enfocado a la telespirometría, y hay un médico especialista encargado de orientar a los médicos generales que están haciendo este estudio para ver si lo están haciendo bien y darles educación. En nuestra clínica de enfermedades respiratorias del dormir se utilizan estos dispositivos para diagnósticos del sueño y se puede monitorizar los resultados a distancia, así como el tratamiento podemos ver qué tan útil está siendo. Implementamos también un programa de telemedicina en el servicio de urgencias, en el cual el paciente con coronavirus que acude al servicio de urgencias y debido a que no tiene criterios de hospitalización, nosotros lo vamos siguiendo vía telefónica o vía videollamada. Entonces, de esa forma nos vamos documentando de qué tan bien o qué tan mal está un paciente. Esta pandemia también nos ha enseñado y muchas personas ya cuentan en casa con los dispositivos para medir los signos vitales, ya tienen su pulsioxímetro para medir la oxigenación y el pulso, el termómetro y el baumanómetro para poder registrar estos signos vitales. Entonces, esto nos ha ayudado bastante. Le hemos dado seguimiento a más de 300 pacientes, que suena poco, pero la verdad es que es un montón de pacientes, y a estos pacientes incluso les damos hasta 5 o más videollamadas. Hemos tenido apoyo de muchas empresas para obtener estos teléfonos celulares. Cisco Webex nos donó una plataforma para obtener o para poder realizar estas videollamadas con el paciente y los pacientes que se encuentran de forma ambulatoria. Esta es nuestra página de internet, nuestra plataforma que nos donó Cisco Webex, donde tenemos atención domiciliaria, podemos darle el informe médico a la familia y la televisita es mostrarle por una iPad o una tableta al paciente, a su familiar. Entonces podemos mostrarle cómo se encuentra. Estos, digamos, el primero es un instructivo que realicé para nuestro personal médico. Estos son médicos que están día a día atendiendo a pacientes. Esto, por ejemplo, es en la consulta de trabajadores del INER. Y también en la parte superior está el doctor Vega, que es uno de los médicos que más ha estado implementando esto de la telemedicina y que ayuda ahí a los pacientes a que puedan ver a su familia, ¿no? Estos son instructivos que hemos diseñado para que el paciente pueda comprender bien cómo realizar la videollamada. Afortunadamente con Cisco nos ha permitido que solamente enviamos un mensaje de texto y lo único que tiene que hacer el paciente es presionar el enlace, no tiene que descargar ningún programa, y esto nos ha ayudado a ir incrementando el número de videollamadas que hemos realizado. Esto es desde que lo implementamos en la semana del 20 al 29 de mayo. Teníamos 35 videollamadas, luego bajamos a 10, pero después gradualmente los médicos se fueron familiarizando con la plataforma y hasta el momento hemos realizado 1,320 videollamadas. Otro acercamiento de la telemedicina, hemos tenido la oportunidad de utilizar el sistema Watson. Es un sistema inteligente, digamos, tú lo vas educando, vas poniendo información, la gente te va preguntando en un chat cosas de coronavirus, por ejemplo, y tú vas entrenando a Watson para que les conteste de la mejor manera a los
a las personas que acuden por información. Entonces, esto de inteligencia artificial también es algo que se va a ver muy a futuro también. Por último, beneficios y retos de la telemedicina. Los beneficios, sobre todo en esta pandemia, han sido pues darle atención a personas que a lo mejor se encuentran lejos, disminuir riesgos, porque también, digamos, los médicos han estado muy expuestos a la atención de forma presencial, entonces la atención a distancia ha dado un poquito más de seguridad en cuanto a la atención de los pacientes y ha disminuido los contagios del personal de salud, que es tan indispensable. Tenemos atención tanto de padecimientos agudos crónicos, reduce costos al disminuir la necesidad de que los pacientes vayan a los servicios de urgencias, y lo que ya les comentaba de disminuir la exposición al personal, y bueno, se puede usar para un montón de cosas, para este tipo de webinars, para rehabilitación, para diagnóstico, para tratamiento y monitorización. Retos, uno es el reembolso. Por ejemplo, no todas las aseguradoras te reembolsan la atención a distancia. Ese problema también, por ejemplo, en Estados Unidos sí lo han resuelto. Digamos, las compañías aseguradoras han reembolsado la atención por videollamada. No todas las aseguradoras, por ejemplo, defienden a los médicos, por ejemplo, en cuestiones de telemedicina en algunos países. Cuestiones clínicas que se han ido resolviendo, lo que les comentaba de los signos vitales, pues por ejemplo ahí los pacientes se han ido consiguiendo los dispositivos o los aparatos para medir sus signos vitales. Obviamente no es lo mismo una atención presencial, pero la realidad es que se resuelven muchos de los problemas, y no es que la mayoría de los problemas se pueden resolver por telemedicina. Las cuestiones legales que ya mencionó Rolando, y las cuestiones sociales, digamos que todavía nos enfrentamos en México, por ejemplo, lo que les mencionaba del acceso a internet, acceso a teléfono, todos esos son algunas de las limitantes y retos que todavía tenemos. Últimas 2 diapositivas, los 4 puntos claves para el éxito de la telemedicina es contar con un objetivo claramente establecido, tener liderazgo, gente que se dedique a esto, que se vaya capacitando, que se vaya entrenando, que vaya viendo cómo se está realizando en diferentes países, la colaboración externa y pues sostener el proyecto, porque a veces puede que pase la pandemia, debe de pasar, y digamos muchas veces algunos de los proyectos que se están llevando a cabo pues se caen, ¿no? Entonces hay que mantener este tipo de proyectos en funcionamiento. Como conclusión, para empezar con la discusión junto con Rolando y todas las preguntas que nos quieran realizar, bueno, a pesar de todas estas barreras y todos estos retos, la telemedicina se está realizando en México y a nivel mundial. Es necesario fomentar la investigación porque de repente quedan dudas de qué tan útil puede ser la telemedicina. Entonces hay muchas publicaciones de la utilidad de la telemedicina, pero muchas veces se requiere por patología incluso tener estas investigaciones. Y bueno, los pacientes sabemos que están dispuestos, ellos ya te lo piden, que des atención por telemedicina, y es una excelente alternativa efectiva y segura en circunstancias actuales de la pandemia, incluso en algunos países con otro tipo de catástrofes como huracanes o temblores, también es bastante útil el uso de la telemedicina. De mi parte es todo, y pues bueno, pasamos a la sesión de preguntas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rolando, también por la presentación, que yo creo que ha sido de muchísima utilidad sobre un tema no tan conocido al final y de mucha actualidad, ¿no? Entonces, de momento tenemos una pregunta de parte de Adrián, y Adrián pregunta, nos dice, creo que uno de los grandes retos está en reformar el marco legal de salud para incluir la receta electrónica. ¿Creen que esta es el puente necesario para que la prestación de salud vía remota sea efectiva y llegue a sus últimas instancias? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En ese punto, como lo mencionábamos, sí, o sea, no se puede entender telemedicina sin el tema de receta electrónica. Hay avances, ya vimos que hay una contraposición del reglamento de insumos de salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestaciones de servicios y atención médica. Estos 2 reglamentos creo que es importante homologarlos. Sé que se está trabajando con la Secretaría de Economía
en una actualización. Precisamente hay también mucha voluntad de las empresas. No hay que olvidar que todo esto es un ecosistema, el ecosistema de los profesionales de la salud, pero también hay intermediarios, empresas, fabricantes, etcétera, y también farmacias. Y las farmacias son precisamente de las más interesadas en que la receta electrónica tenga un éxito, porque de esta manera pueden también simplificar, pues evidentemente, la dispensación de medicinas, etcétera. Hay también un gran reto que es el tema de que sea un protocolo bastante seguro. Inclusive no hay una situación en donde las recetas médicas profesionales, y quizás esto lo puede mencionar también el doctor Sergio, puedan ser objeto quizás también de alguna falsificación. Sabemos que en el mundo legal siempre estamos sujetos a que haya este tipo de situaciones y de criminalidad. Entonces yo creo que lo importante es tener una reglamentación adecuada, pero que la industria sea escuchada, porque de lo contrario, esto por eso se dice que es un enfoque de múltiples partes interesadas o multi-stakeholders, en donde todos los interesados tengan que tener participación en el proceso de construcción de una regulación. De lo contrario, no podríamos tener como éxito en todo esto. Muchas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta de parte de Fernando Baños del Consulado de Canadá en Guadalajara, quien nos pregunta ¿qué metas concretas hay en México para desplegar la telemedicina? Bueno, yo puedo responder, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es uno de los proyectos de nuestro director, el implementar la telemedicina, que ya lo estamos haciendo. A nivel México, bueno, he tenido contacto con Adrián Pacheco, quien es vicedirector de Cenetec, que ellos están a cargo de promover el uso de la telemedicina. Entonces, ha habido, sobre todo, varios estados de la República que han ido implementando este tipo de atención a distancia. Se ha tenido colaboración con otros países, por ejemplo, mañana empezamos un webinar con Dinamarca en cuestiones de telemedicina, entonces ha habido apoyo, la idea es irlo creciendo. No sé exactamente qué proyectos tenga en mente Cenetec, pero lo que sí sé es que ellos se encargan de promover el uso de la telemedicina. Ellos nos han estado apoyando y orientando mucho al instituto para estos procesos y proyectos de telemedicina que tenemos. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Nayeli. Nayeli nos pregunta, para las recetas electrónicas, ¿habrá acuerdos con las farmacias para aceptar dichas recetas sin tener que imprimirla? Bueno, yo tengo conocimiento que en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos o en España, el médico realiza la receta e incluso la envía a una de las farmacias o cadenas de farmacias y ellos la reciben vía electrónica y cuando el paciente o el familiar del paciente va a esa farmacia ya la tienen registrada en línea y ya le proveen del medicamento al paciente o a su familiar. Entonces, creo en México se ha estado contemplando, como ya dijo Rolando, en la Cámara de Comercio, sobre algunas farmacéuticas que ya están viendo la posibilidad de que los médicos les podamos enviar la receta y que se le pueda surtir al paciente o su familiar. Muchas gracias. Hay otra pregunta de parte de Yael, quien nos pregunta, ¿qué pasaría con un mal diagnóstico en términos legales? ¿El doctor y el paciente estarán cubiertos por la ley? Esta es una pregunta bastante interesante porque va relacionada con la famosa mala praxis, ¿no? Y los riesgos de mala praxis. Bueno, evidentemente, o sea, hay responsabilidad profesional cuando hay una mala praxis. Lo importante aquí, y no quiero decir con esto que la telemedicina vaya a sustituir por completo las consultas presenciales. En eso seguramente Sergio tiene una opinión muy contundente. Yo, en mi opinión, es algo complementario. Y creo que es complementario porque habrá necesidad en algunos casos de exploración física que es insustituible por el momento. Quizás más adelante con las nuevas tecnologías podamos tener algunas cuestiones, no sé, de crear tu propia radiografía en casa, qué sé yo. Pero por el momento sí tiene que ser complementario. Alguien que se aventure a dar
simplemente telemedicina sin consultas previas, digamos, físicas o exploratorias cuando se necesita, podría, pues sí, caer en un riesgo profesional. Muchas gracias, doctor. Bueno, complementando lo que ya mencionó Rolando, creo que va a ser importante pues esta atención tanto presencial como a distancia. Obviamente se van a complementar y no es lo mejor tal vez dar solamente atenciones por videollamada cuando no lo conoces presencialmente al paciente, no lo has escuchado, no lo has auscultado, la exploración física le llamamos. Entonces, creo yo que se va a optar por un modelo mixto o híbrido, también lo mencionan en la literatura, en el que puede ser una atención presencial por cada 3 videollamadas tal vez, ¿no? Entonces, a muchos, por ejemplo, el instituto, otra vez regresando a la vida ahí en el instituto, tenemos pacientes que vienen desde Baja California, a veces que vienen desde Mérida, lo más común es que vengan de Oaxaca, de Chiapas, del Estado de México, Morelos, por ejemplo. Entonces, vienen de toda la República a nuestro instituto. Entonces, muchas veces son cuestiones que se pudieran resolver por videollamada y le ahorras un trayecto al paciente hasta nuestro instituto. Son cosas que se pueden resolver por videollamada. Hay que estar muy al pendiente y eso tiene que ver mucho con el entrenamiento médico. O sea, hay datos pivote o datos alarma que a nosotros nos dicen, híjole, este paciente no es lo mejor que lo esté viendo por videollamada, es mejor que se vaya a un servicio de urgencias, pero hasta para eso es útil la telemedicina. Oye, ¿sabes qué? Tengo dificultad para respirar y a lo mejor tú estás viendo que estás respirando rápido, pues dicen, no, tú ya te tienes que ir a urgencias, ¿no? Entonces, sí es un poco más difícil, pero creo que también incluso hasta de forma presencial hay veces que no tenemos muy en cuenta algunas cosas y es el riesgo que deben de tener los médicos y los tienen que tener en cuenta, pero obviamente en la telemedicina tenemos que tener cierto entrenamiento, cierta detección, ciertas habilidades de comunicación con el paciente y creo que las debemos ir trabajando poco a poco. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de parte de Eduardo. Y Eduardo pregunta, en cuanto a la infraestructura de telecomunicaciones, ¿la capacidad y calidad disponible a nivel nacional es suficiente para implementar exitosamente telemedicina? Esa respuesta me toca a mí y pues la realidad es que no es suficiente aún. Ya lo mencionaba Sergio con unas buenas estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la penetración de Internet en México a mí se me hace bastante alta, que sea 70%. Ya mencionaba que hay comunidades, alrededor de 180,000 localidades de alta y muy alta marginación que aún no tienen servicios de Internet y si hubiera algunos, pues no son de calidad suficiente. La realidad es que estos esfuerzos se tienen que aprender de manera comparada. Ya mencionaba Sergio que en Estados Unidos hay un porcentaje importante de telemedicina, precisamente porque hay operadores robustos, porque la legislación ha permitido que se crean nuevos operadores denominados WISP, que en México también se replican, son los operadores inalámbricos que están en la última milla en donde no llegan las grandes marcas. Esas son, digamos, opciones comerciales viables existentes y que están dando esta cobertura necesaria. Por el otro lado, también es una política pública que debe seguir implementando el gobierno de México. Hay proyectos como el de CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos. No sé si vaya a ser el gran proyecto que vaya a cubrir con toda la cobertura en el país. Sería prácticamente imposible en lo que resta del sexenio. Y también no hay que olvidar que hay un proyecto de satélites mexicanos. El sistema satelital se llama MEXSAT, donde están los famosos Morelos 3 y todos estos satélites, en donde la realidad es que inicialmente se plantearon para tener cobertura social y tener también implementación inclusive de telemedicina. Este es un proyecto que es importante, pero también hay que olvidar que estos sistemas requieren de recursos, de que operen completamente. Hubo un satélite que no llegó a su posición orbital, etcétera. Son temas específicos que requieren complementos, esfuerzos públicos, privados. No se puede pensar en que esto se vaya a lograr con un solo operador de telecomunicaciones. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Juliana. Juliana pregunta, me temo que en muchas ocasiones el mal diagnóstico surge en que el paciente omite datos importantes por pena.
Supongo que la protección de datos personales y el tema de la confidencialidad médico-paciente será crucial en un mejor diagnóstico. Sí, también, bueno, tiene también que ver mucho con las habilidades del médico para hacerte las preguntas correctas. Entonces, pero sí, como comentas, es muy importante la cuestión de la confidencialidad de datos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay entidades regulatorias como la HIPAA que son muy estrictos en cuanto a la pérdida de información de datos del paciente. Entonces, creo que en un futuro también vamos a tener, digamos, que ser muy precavidos en la protección de los datos de nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias. Hay otro comentario de parte de Margarita. Margarita agradece primero, gracias por sus charlas. Y dice, en la prescripción de psicofármacos controlados, las farmacias crean muchas dificultades y arbitrariedades para surtir recetas. Ojalá pudiera establecerse una conexión directa entre el médico, el laboratorio y el paciente. Sí, ahí tienes toda la razón. De hecho, los medicamentos controlados son los que más, pues como su nombre dice, más control tienen o más dificultad tienes para que te surtan ese medicamento. Si la receta del médico no está bien cumplimentada con los datos que exigen las normas, entonces te piden cédulas profesionales, universidades, te piden exactamente el nombre del medicamento, el nombre comercial, cuántos días, a qué hora se lo va a tomar, por cuántos días, meses lo vas a utilizar, incluso hay veces que hasta un sello. Entonces sí es algo como más difícil de surtir o obtener estos medicamentos controlados y digamos, ahí la COFEPRIS ha involucrado en este tipo de medicamentos y se ha logrado hacer las recetas electrónicas para este tipo de medicamentos y creo que sería importante pues extender esta experiencia de ese tipo de recetas electrónicas a otro tipo de medicamentos. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de parte de Olivia. Olivia nos dice, ya hay recetas electrónicas emitidas por COFEPRIS. ¿Solo es para medicamentos controlados fracción 1? ¿Pudiera ser una opción extender a otros medicamentos? Sí, bueno, estos medicamentos fracción 1 son, por ejemplo, benzodiazepinas, opiáceos, son medicamentos que sí requieren una prescripción médica y digamos, yo en mi opinión creo que sí se debería de poder extender a otro tipo de medicamentos, es necesario. La realidad, como lo estamos haciendo actualmente por la pandemia, es que pues hacemos una receta y la expedimos, la escaneamos y se la enviamos a nuestro paciente. Tal vez no sea lo mejor, pero todavía nos falta trabajo en México para que pues, las farmacias puedan recibir este tipo de recetas o que la COFEPRIS trabaje por extender este tipo de recetas electrónicas para otro tipo de medicamentos. No sé ahí qué opina Rolando. Sí, sin duda, es una posibilidad. Y digo, yo creo que el tiempo está encima, nada más me gustaría a mí cerrar como con el punto de que la telemedicina, las TICs y la salud llegó para quedarse. Hay muchos fenómenos que hemos experimentado en esta pasada década, empresas que no tienen hoteles, como Airbnb, que se han posicionado, empresas como Uber, etcétera. La innovación está metida, embebida ya en nuestro ADN. Y creo que la telemedicina es justamente una manera de cumplir con una necesidad. El valor más fundamental es el derecho a la salud, la protección a la salud. Y digamos que eso es el foco principal que se tiene que ver. Ya me parece que en estas innovaciones se tiene que ir adecuando el marco legal, pero me parece que lo más importante es la salud de los pacientes. Excelente, muchas gracias. Y hay una última pregunta de parte de José. ¿Cómo se compara la aplicación de telemedicina en hospitales públicos y hospitales privados? Es muy variable y yo creo que depende de los estados porque hay hospitales públicos con muy buenos programas de telemedicina. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición ya lleva tiempo trabajando con un servicio de telemedicina en síndrome metabólico, por ejemplo. El IMSS, por ejemplo, también tienen, algunos hospitales del IMSS tienen estas aplicaciones de telemedicina, atención a distancia,
revisión de fondo de ojo, problemas dermatológicos. Entonces, hay hospitales públicos con muy buena implementación de servicios de telemedicina. El INER, digo, estamos utilizando una plataforma que nos donó Cisco Webex, y bueno, se está dando atención a los pacientes a distancia y con bastante calidad de la atención. Entonces, algunos hospitales privados, por el contrario, no han implementado, hay hospitales que no tienen plataformas o no tienen forma de facilitarle a los médicos para dar telemedicina. O sea, nada más les dicen, bueno, pues tú hazte bolas, tú ofrece tu servicio y listo, ¿no? Pero no hay algo como que algunos hospitales privados estén ofreciendo, ¿no? Obviamente en un futuro se van a dar cuenta de la necesidad de proveer de este tipo de servicios y lo van a ir adoptando. Pero bueno, por el momento no hay tanta diferencia, en mi opinión, en un hospital público o privado en cuanto a la telemedicina. Muchas gracias, doctor. Todavía tenemos un par de felicitaciones. Gracias por la información. Felicidades a los panelistas. Y pues yo creo que ya con eso podemos terminar y dar un final a este webinar. Me resta agradecer muchísimo a usted, doctor, a Rolando también por tan interesante información de la verdad como un tema que sí llegó para quedarse. A nombre de todo el equipo de Cancha, muchísimas gracias a todos. Y muchísimas gracias a todos los socios que nos acompañaron el día de hoy. En el transcurso del día les estaremos compartiendo la información. Muchísimas gracias a todos y un excelente día. Gracias a ustedes, un honor estar con Cancha. Gracias. Muchas gracias. Para agradecer, quizás, ¿no, Sergio? ¿Nos quedamos poquito o qué sigue? Sí, claro. Dicho por ahí vi un comentario de Ingrid que tiene toda la razón. Se utiliza también en personas privadas de su libertad, esto de la telemedicina. Bastante, sí. Sí, es bastante interesante. Igual en catástrofes naturales o estados donde no tienen acceso a especialistas, ¿no? Es un tema muy profundo que daría para otros webinars y bueno, yo creo que esta podría ser la primera edición en CanChamp de varios temas porque esto va avanzando, además por la necesidad, va avanzando yo creo que en este semestre va a haber más regulaciones al respecto. Claro, yo creo que va a ser importante darle seguimiento. Sí. Bueno, no sé si por ahí esté Valentín para agradecerle, pero... Sí, estoy aquí. Muchísimas gracias a ambos. De hecho, Rolando, no sé si me puedas mandar la presentación. Sí. Y al doctor también para precisamente compartírsela a los socios. Claro que sí. De ser posible, como si la presentación puede tener sus contactos, por si acaso hay más preguntas que no salió durante la ponencia. Claro que sí. Con gusto. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.